Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al FinLab, un laboratorio de capacitación online con fines prácticos que está aplicado a profesionales independientes, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, pequeños comerciantes. De modo que tengan un espacio en el cual puedan formarse de herramientas y poder potenciar sus negocios y poderlos hacer crecer. Asimismo, y con el objeto de promover la educación financiera, garantizar, realiza este espacio de colaboración juntamente con Banco Ciudad, Banco Nación y la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa. Para empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Juan Balacina, soy docente universitario y en Garantizar me desempeño como gerente de nuevos negocios y productos. En el día de hoy vamos a desarrollar un módulo el cual lo vamos a dividir en dos partes. La parte inicial la voy a desarrollar yo y seguidamente Federico Figueiras, quien me está acompañando en el día de hoy. Vamos a comenzar este módulo con algo relevante y que específicamente todos lo llevamos a cabo el día a día y que vemos que en un espacio de pequeñas y medianas empresas, de emprendedores, profesionales, autónomos, lo que nos pasa a diario es que, o la pregunta que nos hacemos es, ¿planificamos o no planificamos? Y la realidad hay varias cuestiones que podríamos dar como ejemplo inicial de si planificamos o no planificamos. Un ejemplo, por ejemplo, que habitualmente nos preguntamos como seres humanos es, bueno, cumplimos años. De acá a 2 semanas cumplimos años, en esa fecha ¿a quién vamos a invitar? ¿En qué lugar lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el menú que vamos a establecer? ¿El horario? ¿Las características? Etcétera. En sí mismo eso es planificar. Lo que pasa es que hay algo particular y que tenemos que resaltar en este concepto. Sí estamos planificando, pero en corto plazo. Y eso es lo que nos pasa a las pymes a diario. Y dejamos de lado algo. Permítanme presentar como lo que debería englobar el planeamiento estratégico, que es tratar de desarrollar un camino. ¿Hacia dónde? Hacia una visión. Y seguidamente doy este ejemplo, bien sencillo. También un poco orientado al deporte. Un chico de 12 años va a una pista olímpica. Resulta que en 100 metros lo cronometramos y hace 10.6 segundos los 100 metros. Nos llama la atención, ¿ok? Usain Bolt lo hace en 9.5 segundos. ¿Eso qué significa? Que si, como concepto de visión, nosotros vamos a pensar, bueno, ese chico de 12 años, vamos a querer que estamos hoy en 2021, probablemente en el 2028 intente ser campeón olímpico, porque hay algo que nos llamó la atención. ¿Okay? Que es esa diferencia de segundos, justamente ¿contra quién? Contra un campeón olímpico. Esa es la visión, ese es el planeamiento estratégico. Por supuesto que hay un recorrido inmenso entre lo que hoy estamos registrando y hacia dónde vamos. Justamente este ejemplo es bien sencillo y hace al día a día y a nosotros las personas. Ahí es donde tenemos que tratar de hacernos el tiempo, sentarnos a planificar y ver. Todo gerente de una compañía, de nuestra empresa, un socio gerente de una SRL, nuestro propio estudio, nuestro propio comercio, todos estamos viendo permanentemente el corto plazo. Y específicamente en un país como Argentina, más tenemos que agudizar nuestro instinto para poder llevar adelante el día a día y continuar y crecer, porque en definitiva el objetivo es ese. Acá también me viene a la mente algo interesante, que en el producto y o servicio que nosotros podemos vender, tanto como servicio profesional como producto o a nivel comercial, de pronto lo importante no es tanto el producto, sino lo que mis clientes soslayan o resaltan de ese producto. Y eso es algo general que lo tenemos que analizar. Si bien es un concepto orientado al producto, pero es algo que forma parte de la estrategia, del plan estratégico, en qué nos queremos resaltar y diferenciar, como vamos a utilizar por primera vez, la palabra los competidores. Por eso la palabra planeamiento estratégico. Entonces, como un resumen de esta primera introducción, por un lado tenemos el pensamiento de corto plazo y el planeamiento estratégico que apunta a orientarnos a un pensamiento de mediano y largo plazo. ¿A través de qué? De esa visión que tenemos que lograr, que ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir avanzando. En definitiva, lo que tenemos que hacer es tratar de administrar y conocer perfectamente cuáles son las formas en las cuales nos tenemos que desenvolver. Cuando hablamos de estrategia, fundamentalmente nos dividimos en dos partes.
Por un lado va a estar la formulación. Esta formulación va a definir metas. Y algo más fundamental aún, que es la motivación. ¿Cuál es lo que nos motiva a eso? Hay un concepto en general que en el español lo conocemos como creación de valor. Esa creación de valor es un concepto bien amplio, el cual involucra a todas las personas de la organización y lo que nosotros representamos. Lo que pasa es que esto que yo digo en una frase es, de pronto, suena muy fácil, muy sencillo, pero cuesta llevarlo a cabo, y otra cosa fundamental que resalto, tratar de llevarlo a cabo en una forma organizada, que lo que muchas veces, esa falta de tiempo, hace que tengamos que improvisar, porque por supuesto, el día a día es la improvisación de cómo tenemos que pasar ese día. En cambio, ese mediano a largo plazo es lo que nos permite pensar en la estrategia y en llevar a cabo un camino ordenado. De ahí la organización que necesitamos. Pero no perdiendo de vista lo más relevante, que es la motivación. Eso es fundamental, es algo propio del ser humano y que tenemos que permanente estar detrás de él y tratar de no perderlo nunca, aún en las peores condiciones o en condiciones adversas que muchas veces son circunstanciales. Otra cuestión importante es la implementación, y dentro de la implementación lo que podemos resaltar que es cómo lo vamos a llevar a cabo, quién, con quiénes, cuándo, dónde y con qué. Simplemente de esta introducción resalto el con qué, que en definitiva el con qué me simboliza los recursos, que es algo que todos justamente tenemos que agudizar nuestro instinto en nuestras empresas, en nuestro desempeño profesional, para ver qué recursos tenemos. ¿Cuál es el beneficio que podemos encontrar en el planeamiento estratégico? Y fundamentalmente es el buscar, el reinventarnos. Algo que justamente el mundo nos sometió en este gran desafío que tenemos a través de la pandemia y a partir del 2020 es reinventarnos, innovar. Me viene a la mente, por ejemplo, y para compartir con ustedes, empresas que en su momento tal vez nacieron vendiendo y distribuyendo pizza, hoy son empresas tecnológicas que venden pizza, o empresas que en su lógica de funcionamiento hace muchos años se iniciaron fabricando cartas de naipes y hoy hacen juegos en plataformas tecnológicas. Y así hay un montón de ejemplos que muchos conocemos y que la aceleración de los tiempos y el innovar, la creatividad y el reinventarnos nos ha puesto a todos en un gran desafío este último año. Con lo cual, en definitiva, el tratar de diferenciarnos de los competidores y atacar y poder acondicionarnos a las situaciones adversas son los que nos hacen avanzar y poder lograr algo no menor. Eso no menor es darle identidad a nuestra empresa, a nuestra profesión, a nuestro comercio, a lo que nos seamos los responsables de esa actividad profesional. Esta dimensión, y utilizando esta palabra que es una palabra amplia también, significa, y bajado en los términos de una empresa, que vamos en una dimensión descendente y ascendente. ¿Qué significa esto? Comprometer a todos los colaboradores de una organización, tanto desde su presidente, desde el colaborador más junior que pueda tener una compañía. Es muy importante. Por supuesto que se va a ir bajando a la línea desde las autoridades máximas, es una forma ordenada, justamente lo que buscamos eso. Esto lo podemos lograr si estamos organizados. Por supuesto que muchas veces no tenemos el tiempo para llevarlo a cabo, es lo que no pasa, es la realidad. Estamos pensando mañana cómo vamos a prender la luz, cómo vamos a cubrir el banco, si me van a pagar nuestros clientes, pero poco tiempo en general le podemos dedicar a esto. Y algo que quiero resaltar es que tratemos de tenerlo en cuenta, porque si no, no vamos a poder llegar al objetivo. Y eso es lo que tenemos que preservar. Recordemos que poder ir en un camino ordenado es algo que nos marca la diferencia. ¿Y nos marca la diferencia con quién? Con ese competidor, u otra forma de llamarlo es con ese adversario. Así que esto es algo que resalto profundamente en lo que significa el beneficio de poder hacer un planeamiento estratégico, a diferencia de quién no puede hacerlo, porque la mayoría de las empresas no pueden hacerlo, de ahí la diferencia.
Por supuesto que las preguntas en general que nos podemos hacer y que invito a todos ustedes a que lo hagan en sus actividades y sus empresas es ¿qué vamos a hacer? Fundamental. Tenemos que saber dónde estamos parados. Es insoslayable el concepto de qué vamos a hacer. Si no tenemos esto claro, mal podemos llegar a recorrer el resto del camino y lo vamos a hacer mal seguramente porque no conocemos bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Para qué lo haremos? Bueno, lo haremos y lo hacemos justamente para generar una creación de valor, una identidad, una empresa que sea consistente a futuro, que incorpora a un conjunto social que son los colaboradores de una empresa, con lo cual eso también, y en el mundo de las empresas, es algo muy tenido en cuenta, juntamente con el desarrollo individual de cada uno. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Justamente es ese camino que vamos a trazar y que vamos a mostrar con variados ejemplos y específicamente en cada uno de los tópicos. ¿Quién lo hará? Bueno, justamente acá viene el gran valor agregado que es los colaboradores de la compañía, con quienes podemos contar, quienes van a acompañarnos en este proceso, que es un proceso de mediano plazo, como dijimos. Otra cosa no menor, ¿en qué momento? ¿Y en qué momento la pandemia nos dio muchos ejemplos? Si probablemente y lamentablemente estábamos por largar una obra de teatro previo a la pandemia, seguramente no era el mejor momento, por desgracia. Y así cualquier otra actividad que tenemos que tratar de interiorizarnos de la información, que ya lo vamos a ver, cuál es una de las formas que tenemos, para ver ese marco en el cual es el momento más propicio para lanzar este planeamiento. Otro de los elementos también y fundamental, el cual yo resalté, es con qué recursos contamos. Muchos de nosotros, y en algunos casos particulares, los recursos con que contamos seguramente serán el que tenemos todos el día a día, alguna reserva, alguna mejor posibilidad, pero lo importante es no dejar de hacerlo. Y aunque sea mínimo el recurso, tenemos que buscar la forma para poder lograr esta planeación. Si no, la empresa no va a tener una dimensión, no va a tener un contenido y no va a tener sus seguidores que vayan a estar detrás el día a día acompañando en qué, en lo que yo comentaba hace un momento, que es la información que es desde la dirección de la compañía hasta el último colaborador de la empresa comprometido con este proceso. Es muy importante, y lo resalto nuevamente, el compromiso con este proceso, porque en definitiva nos va a dar esta identidad, en definitiva nos va a dar, a través de ese camino que detectemos y que vayamos a seguir, nos va a dar cuál es esa visión, la cual, en definitiva, todo ese camino que vamos a dar, que forma parte de la estrategia, como ahora vamos a ver, es un camino que planteamos, pero lo importante es tratar de arribar de la mejor forma a esa visión que tenemos. Me voy a parar un minutito antes de continuar, un poquito en definir y marcar exactamente esa diferencia entre lo que conocemos como concepto de qué es planear y qué es llevar a cabo una estrategia. ¿Qué es planear? Y bueno, el planear, lo que decimos, es una acción que implica elaborar un plan, generar un proyecto de trabajo o llevar a cabo alguna actividad. Obviamente que el planear, consecuentemente, lo que me va a identificar es cuál es, primero, en qué situación actual estamos y seguidamente hacia dónde vamos. Y obviamente cuál es la meta a alcanzar. Como vuelvo a repetir, es fundamental esto. Por tanto, el planificar no puede dejar de ser indefectiblemente un proceso organizado. La organización tiene que estar preparada. Y para esto, por supuesto, vamos a tratar de contar con algunas herramientas para poder hacer estos relevamientos, que ya los vamos un poquito hoy a comentar y en la próxima reunión a desarrollar específicamente. Por supuesto que como estrategia lo que podemos identificar son todas las acciones en consecuencia que vamos a detallar y que vamos a llevar a cabo, una detrás de la otra, en paralelo, en forma complementaria. Un poquito también para dar una idea sencilla de lo que quiero comentar y lo que quiero expresar es un ingeniero que quiere llevar a cabo y construir una casa, bueno, por supuesto, lo primero que va a hacer se va a sentar en su escritorio,
armar los planos, desarrollar las vistas de las plantas, etcétera. Pero en paralelo a eso, y cuando concluya el diseño final, ¿qué es lo que hace? Va a plantear cuál es la estrategia a seguir. Cuál es el orden, la cronología, primero los cimientos, qué personal va a tener que contratar, cómo va a ir armando las paredes, cómo va a ir llevando a cabo los accesorios, el equipamiento, hasta el momento final de entrega de esa casa. Y por supuesto en el medio también va a tener que identificar los plazos que lleva a cabo la casa, lo cual es otro elemento, el tener en cuenta el plazo. El plazo es otro tema que tenemos que tener muy en cuenta, porque si no, los escenarios, como es en el mundo actual, van cambiando. Por supuesto que todo plan estratégico está relacionado al sector económico y o a la industria en la que nos desempeñamos. Hay sectores económicos, y voy a tomar dos extremos, el sector tecnológico. Hoy por hoy el sector tecnológico trabaja con una versatilidad que realmente nos asombra a todos, pues cada vez que avanza el tiempo, más rápidamente se agotan los nuevos proyectos y la planeación estratégica la tenemos que hacer en más cortos tiempos. Como contracara, de pronto podemos estar en una industria, en un proceso en el cual, por supuesto, estamos involucrados en lo que tiene que ver con recursos naturales, en lo cual, bueno, ese recurso natural está en nuestra tierra y tiene ciclos. Muchas veces, y vamos a ir a una industria muy conocida en general por todos nosotros, que es a los agronegocios, a la tecnología vinculada con esto. De pronto son actividades cíclicas que año a año estamos planeando y viendo, bueno, el año que viene en función a precios, en función a rindes, en función a la tecnología que tengo, si voy a incorporar una nueva tecnología, puedo planear si al año siguiente estimo llevar a cabo la cosecha de un número adicional, por ejemplo, de hectáreas a cultivar. Como así también de comenzar a ver si voy con nuevos negocios a, por ejemplo, a multiproductos. Por eso que el tener en cuenta también, y va de hecho, el sector en el cual me desempeño es muy importante, porque todo esto va a estar en el marco de la estrategia y de esta planeación. Seguidamente lo que vamos a ver es un poco cuál es el proceso, y para ordenarlos a ustedes y ayudarlos y asistirlos a que puedan animarse y llevar a cabo una planeación estratégica o un plan estratégico, vamos un poquito a detallar este orden de lo que identificamos como un proceso de planeación estratégica. Entonces lo podemos dividir fundamentalmente, como vemos acá, lo hemos marcado, en 5 etapas, que va en orden cronológico y descendiente de 1 a 5. Vamos a ir compartiendo con ustedes cada uno de los conceptos que involucra a cada una de estas etapas y dando algunos conceptos sobre estos, los cuales los vamos a desarrollar en la reunión siguiente. El primero, como podemos observar, es el que denominamos justamente la elaboración de la estrategia específicamente. Y en la elaboración de la estrategia hay 3 cosas que quiero resaltar. Una que la hemos comentado, la que hemos comentado justamente, cuál es la visión. Y la visión, para bajarlo un poquito al terreno, lo podemos identificar y la podemos definir en varios puntos. Estos puntos a resaltar podría ser que la visión la orientamos a fundamental, y creo que esto es clave para cualquier actividad, que es orientarnos hacia el cliente. Todos conocerán a Peter Drucker, y él fue uno de nuestros mentores en lo que es los productos y la estrategia, y justamente decía, tenemos que orientarnos de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Ese cliente, ese conjunto de clientes, muchas veces es el que nos da el secreto del éxito. A veces hacemos reuniones, hoy virtuales, en la cual las realizamos para ver cuál es la reciprocidad que hay justamente con nuestros clientes y poder sacar de ellos cómo estamos prestando nuestro servicio, qué tal está la recepción de nuestro producto, etc. Eso es algo fundamental y significa enfocar nuestra actividad y la planeación estratégica de cara al cliente. El segundo punto dentro de la visión a resaltar sería
La dimensión temporal. Esto a todos nos pasa. Necesitamos de alguna forma encuadrarlo en un tiempo determinado, el cual tenemos que intentar llevarlo a cabo. Tenemos que tratar de no extendernos del mismo. Por supuesto que, como toda planeación, a veces existen, y de hecho en la práctica pasan, determinados desvíos. Eso, por supuesto, que tenemos que saber tener la tolerancia apropiada para que esos desvíos sean razonables. Pero el espacio temporal es justamente un elemento fundamental para no poder pasar en alto los procesos que vamos a ir definiendo. El concepto de integración, que un poco tiene que ver con la organización, el compromiso de toda la organización. Esto es fundamental. Saber, y acá, por supuesto, confluye en esto el arte de la comunicación y la mejor comunicación dentro de la compañía para que cada uno sepa el rol que va a tener en este proceso estratégico. Todos tienen que, de alguna u otra forma, estar involucrados. ¿Okay? Es uno de los mayores riesgos y uno de los mayores fracasos el no involucramiento de los colaboradores en una organización para el logro de este plan estratégico. Por otro lado, tenemos también que brindar y tratar de resaltar las cuestiones positivas y alentadoras, que eso significa un posicionamiento adicional, significa a un competidor que probablemente mi área de venta permanentemente va a visitar a sus clientes y está siendo receptor de que un cliente le dice, sí, yo te estoy adquiriendo esta pieza, pero tengo fulano y fulano que también a veces me suplen tu producto, etcétera. Bueno, y uno como vendedor se ceba ese trago amargo, porque uno quiere a ese cliente venderle, si puede, todo lo que una compañía y su empresa produce o el servicio que le da. Todos nos gusta trabajar con competidores, sí, pero nos gusta ser quienes manejemos eso, con lo cual es muy importante dar esta asignación y poder completar y tener una actitud bien proactiva y positiva. Otra cuestión también que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser realistas. Lo doy como un simple ejemplo. Me encanta la Testarossa, la Ferrari 525. Sé que aunque fuera el mejor ingeniero del mundo en eso, hoy no podría yo competir con esa compañía. ¿Okay? Es imposible, con lo cual tengo que ser realista. Probablemente termine siendo contratado por Ferrari o por el grupo que la administra, pero la realidad es que no puedo competir. Es un ejemplo exagerado, pero es bueno tenerlo en cuenta. Hay pocos casos de empresas en general, que por supuesto ya conformadas, medianas, que intentan ostentar por medianas o mega compañías o compañías ya del ámbito corporativo. Va de hecho, por supuesto, las limitaciones en el plano financiero y de otros tipos de limitaciones. Pero sí ponerlo en un marco de realidad es importante. Un marco de realidad puede ser cuando nosotros nos decimos, bueno, tenemos un buen desarrollo en la agroindustria, ¿y por qué no nos integramos verticalmente? Por ejemplo, adquirimos equipos, los cuales los podemos utilizar para nuestra actividad y además los podemos utilizar para brindar servicio en lo que es el transporte, en lo que es la fumigación, en lo que es la prestación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, el tratar esta planeación de encuadrarla en un marco realista no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Consistente es que estamos partiendo de una empresa, de una actividad profesional. Entonces, esa actividad profesional le tenemos que dar solidez. Si no la tenemos todavía en una situación de solidez, es muy difícil marcar un plano estratégico. Pero así todo, en la posición que estemos, tenemos que tenerlo, porque eso es un espacio superador, les repito, y que le da dimensión a nuestra empresa o a nuestro servicio profesional. Y por supuesto, una de las cosas muy importantes, y ya cuando hablamos a nivel de una empresa, es la difusión correcta, tanto interna como externa, de cuál es este planeamiento estratégico que queremos llevar a cabo. Continuando un poco con las características de esta primera etapa, algo que es por definición la naturaleza de cualquier empresa, cualquier prestación de servicio o emprendedor, es la misión. Y la misión es lo que somos. ¿Qué somos hoy? ¿Okay?
¿A qué nos dedicamos? Prestamos un servicio profesional, auditoría, hacemos due diligence, análisis de compañías, producimos válvulas, damos un servicio de tecnología satelital para el control de presión en pozos de gas, etcétera, etcétera. Tenemos que saber exactamente cuál es el objeto de nuestro negocio, y ese es el hoy, es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, hay algo fundamental que sacamos de la misión. Es el punto de partida, y es qué es lo que estamos haciendo bien. El saber que estamos haciendo bien es una base muy fuerte para poder hacer ese recorrido que yo comentaba al principio de todo. Significa, en todo caso, el poder hacer pie en esos puntos en los cuales sabemos que hacemos bien para tratar de minimizar los que hacemos mal. Puesto en una terminología de la planeación estratégica, esto es ponerlo en los conceptos que llamamos fortalezas y debilidades. En toda empresa, en la terminología estratégica, justamente la ambición y lo que tenemos que tratar de lograr es que justamente esas debilidades se transformen en fortalezas. Y esto, vuelvo a repetir, necesitamos dedicarle el tiempo para llevarlo a cabo. Si no, realmente se nos hace muy difícil porque no lo vamos a hacer. Ese es el problema que tenemos. Si no dedicamos el tiempo, no lo llevamos a cabo. Y el mundo de hoy nos lleva a muchos desafíos cambiantes y cada vez con más velocidad, con lo cual necesitamos sentarnos y ver cuáles son estos puntos que hacemos bien. Por supuesto que estas técnicas y herramientas las vamos a desarrollar, es simplemente una introducción orientativa. Y el último punto de esta primera etapa que identificamos del proceso es los valores. Y acá creo que está bueno resaltar dos perfiles de valores. Por un lado, los valores individuales. Es muy probable que en nuestra actividad profesional, en nuestro negocio, en nuestra empresa, no conozcamos realmente cuáles son nuestros valores individuales. Y cuando digo los valores individuales, los valores que tienen cada uno de nuestros colaboradores. Muchas veces nos damos cuenta por una simple señal de las actitudes que puede tener un colaborador, pero no los detectamos profesionalmente. Simplemente por un gesto, por algo que tuvo un gesto alguien, un colaborador, probablemente con un cliente y tal vez no era una persona de ventas y resulta ser el mejor vendedor de toda la compañía. Entonces, esas son cuestiones y los valores que tenemos que resaltar. Yo me permito, simplemente para compartir, porque no es que vamos a ver cada uno de estos puntos, porque esto es para que ustedes un poco tengan una guía bien clara, pero sí cuestiones que me gusta resaltar. La empatía. Cuando decimos que tenemos que enfocarnos en esta planeación de una empresa de adentro hacia afuera, el cliente en definitiva lo que vale, la empatía es lo que estamos resaltando. Necesitamos que esos colaboradores ver que se sientan cómodos en llevar a cabo en ese valor individual. La creatividad. Tenemos que dejar, como se podría decir en otras palabras, dejar volar a nuestros colaboradores. Tenemos que darles espacio de contribución, ese espacio de debate, ese espacio interesante que tenemos todos los días, que no nos damos cuenta porque seguramente dialogamos e interactuamos, muchas veces estamos de acuerdo, otras tantas veces y tal vez las muchas no estamos de acuerdo, pero tenemos que dar ese espacio porque la creatividad surge justamente de este debate. Más allá de las condiciones individuales de cada uno. Pero el trabajo en equipo es fundamental porque da luz estas posibilidades de innovar, que es otro valor individual también que tenemos acá. La innovación. Este es un desafío permanente. En paralelo a la innovación pongo lo que había dicho al principio, reinventarnos. Hoy estamos en una situación de que muchas empresas, muchos de ustedes, muchos profesionales independientes, comerciales, se tienen que reinventar. Tal vez el que tenía en algún momento una roticería, hoy se tuvo que transformar en un punto de ventas de productos orgánicos. Tal vez por el desplazamiento geográfico y porque tenemos que convivir y cuidarnos todo lo más que podemos por esta pandemia, se ha descentralizado el eje geográfico del desarrollo de locales y de nuevos puntos de venta en relación a los tradicionales. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Por eso es que dentro de los valores internos que tenemos dentro de la compañía, tenemos que lograr detectar estas cosas. Y otro punto relevante, bueno, es la honestidad personal de cada uno, que por supuesto, esto corre en paralelo con el compromiso que tengamos en esos valores individuales de cada uno de los componentes de la organización o de la empresa o de quien nos acompaña como socio
en un estudio contable, por ejemplo. El otro valor en general que me parece muy interesante es el valor relacionado a la organización en sí misma, que ya por supuesto lo orientamos desde el punto organizacional. Y me parece uno que es interesante, que lo pusimos como primer punto, la calidez. Cómo esta organización se ve del lado de afuera, cómo trata a sus clientes, cómo se desempeña, cuál es la evolución de la organización. Esa calidez, que en realidad tiene un concepto organizacional bastante interactivo, es muy importante. En general todos nosotros escuchamos quejas por un servicio que no brindamos en tiempo y forma, por un repuesto que pedimos y exactamente lo colocamos y tiene alguna falla. Bueno, toda esta cuestión del tratamiento y la calidez organizacional que llevamos a cabo y que mostramos hacia nuestros clientes, es ese valor agregado que nos va a diferenciar de la competencia. El trabajo en equipo, fundamental. La creatividad, la innovación, la reinvención, junto con el trabajo en equipo, es lo que desde el punto de vista de la organización nos va a dejar llevar a cabo en forma organizada este proceso. Si vamos en forma desorganizada, alguien atender a un cliente, alguien atender a un proveedor, alguien soslayando las quejas que puede tener un conjunto de clientes y guardándolas en un cajón y atendiendo a los proveedores, lo más probable es que tengamos corta vida. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental para conocer los denominadores comunes y los puntos en común que tenemos que llevar a cabo. Si no, va a ser imposible tener éxito. Algo interesante que me gusta resaltarlo, que hoy por hoy y por la forma organizacional de las compañías cada vez se tiene más en cuenta, es esto. El liderazgo, yo voy a llamarlo, ahí está cooperativo, el liderazgo empresarial, el liderazgo de la empresa. La empresa y el objetivo que tenemos que tener justo con esta planificación estratégica es ser reconocida. Todos queremos ser la única y la mayor. Por supuesto que en nuestros sistemas y en los que nos desempeñamos, justamente la asociación, el conjunto de empresas, forma parte del todo. Y fundamentalmente cuando nosotros vamos a través de una cámara, de una organización gremial o del que fuere, vamos a través de ellos, por supuesto que el trabajo de equipo y la representatividad logra mejores objetivos porque se puede demostrar en el ámbito correspondiente alguna petición o algo. Pero en general el liderazgo ese cooperativo, el liderazgo empresarial, el de la empresa, el de la organización, es que nos da la fortaleza para estar seguros y avanzar. Por eso es un valor importantísimo. Y por supuesto, algo que va al común y que a todos naturalmente nos va a salir, que es la mejora continua, la mejora permanente. Aquí yo simplemente doy como ejemplo entre los valores y que tiene que ver la conjunción entre el valor individual de las personas y colaboradores de una empresa y la organización en sí. Una compañía, me acuerdo, y varias que se puede implementar en las compañías medianas, un poco más organizadas, es algo que en una empresa se llamó oportunamente ideas en acción. Y lo que promovía era un incentivo a que los colaboradores de la empresa trataran de identificar ideas a través de su creatividad e innovación que generaran valor. El generar valor significa el todo. Yo puedo estar ahorrando 5 segundos en la producción de esta copa, que si hago 100.000 copas por día, calculen los segundos que me voy a estar ahorrando, y eso significa mejorar la eficiencia de la compañía, mejorar las condiciones, la productividad de la compañía. Y ese programa de, por ejemplo, Ideas en Acción, convivía justamente la creatividad, el detectar la inquietud individual de cada colaborador juntamente con la empresa, porque el receptor final era la empresa. Entonces, forma parte de la detección, utilizar este tipo de herramientas. El segundo punto dentro del proceso estratégico que vamos a analizar es justamente, acá sí, hoy lo vamos a ver conceptualmente, pero en la próxima reunión lo vamos a desarrollar, que es justamente el entorno. Y hay dos tipos de análisis de entorno. El primero es el entorno externo, ese entorno externo que es justamente de la puerta hacia afuera. Y lo vamos a identificar y lo vamos a llamar, porque así se lo llama en el planeamiento estratégico, oportunidades por un lado y amenazas.
Este entorno lo podemos dividir a su vez conceptualmente en dos microentornos cuando nos referimos a lo externo. Por ejemplo, un microentorno que yo podría identificar es, tengo que llevar a cabo un incremento de una línea de producción. ¿Qué me significa eso? Comprar más insumos. En el entorno externo, ¿qué significa? Y solicitarle más insumos a proveedores, a otros. El macroentorno podría ser algo que ya no dominamos tanto, por ejemplo, cuál es la fluctuación y la sube y baja del precio del petróleo. Eso es algo que no podemos manejar nosotros de nuestra empresa. Pero lo otro sí, porque desde el punto de vista del entorno externo, vamos a saber que si requerimos una nueva línea de producción porque tenemos más actividad, justamente en ese eslabón que es de proveedores, vamos a tener un valor agregado que es darnos más insumos, más productos semielaborados o lo que fuera. Quiere decir entonces que este entorno externo o análisis de entorno inicial apunta a la condición externa. ¿A través de qué? De lo que llamamos, como la palabra lo dice, ver cuáles son las amenazas y justamente tratar de aprovechar los nichos como contraparte a las amenazas, que son las oportunidades. Seguidamente, el tercer proceso que tenemos que llevar a cabo es el del análisis de entorno interno, propiamente dicho. Y el análisis interno es el que tiene que ver con toda la realidad de la empresa. Acá sí vamos a llevar a cabo una labor intensa en la cual vamos a analizar justamente con lujo de detalle en cada una de las áreas y de los colaboradores las aptitudes para poder resaltar cuáles son las condiciones centrales de las debilidades y las fortalezas. Y como les dije en la introducción, obviamente que lo importante, ya que de nosotros depende, es tratar de achicar las debilidades para, como contrapartida, lograr mayor fortaleza. Un ejemplo que me viene a la mente es, bueno, si nosotros quisiéramos y logramos ingresar a un mercado regional, un mercado como Brasil, si quieren, que es un vecino nuestro, y justamente requerimos de poder obtener determinada norma de calidad, una norma ISO, porque esa empresa así lo requiere de nosotros. Si analizamos y hacemos un análisis interno, vamos a ver qué debilidad podríamos tener. Y bueno, que tal vez no tenemos los colaboradores en las condiciones de capacitación adecuadas para poder llevar a cabo ese desafío, con lo cual nos va a resultar muy, muy difícil poder lograr ese objetivo de validar una norma ISO, que sabemos que la necesitamos si queremos entrar a ese mercado y propiamente dicho a esa empresa que nos dé la oportunidad de ingresar con nuestro producto o nuestro servicio. Este es un ejemplo muy sencillo y fácil que me viene a la mente un poco a lo que nos orientamos cuando hablamos de la situación interna de la empresa. Acá a la mente me viene en la planeación estratégica lo que se llama las fuerzas competitivas de Porter, donde sí vamos a analizar claramente cuáles son las condiciones y todo lo que tenemos que realizar y el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y sabemos que lo es porque no tenemos el tiempo, así que nos lo tenemos que hacer porque es importantísimo. Entre el entorno externo y el entorno interno, en la planificación estratégica, por supuesto, hay algo que dominamos de todo esto está claro, el entorno interno. Por eso que utilizando algunas de las herramientas como las que comento, las ventajas comparativas de Porter, o que se llama también comúnmente la cruz de Porter, también es avanzar en forma organizada a detectar estas condiciones, las debilidades, a minimizarlas, y la contracara de esta justamente va a ser las fortalezas. Como así también lo que vamos a poder resaltar o descubrir es los colaboradores, las condiciones naturales que tienen cada uno para llevar a cabo este proceso. Un punto siguiente en el proceso del plan estratégico es el que llamamos la formulación de las estrategias. Y acá justamente en la formulación de las estrategias lo que vamos a ver es claramente ese plan estratégico, cómo lo vamos a llevar a cabo. Vamos a establecer estrategias generales y estrategias específicas. Las generales van a involucrar a toda la organización y las estratégicas específicas son las que necesitamos que cada área de la compañía o de la empresa tenga que aportar para poder llegar a ese objetivo. La realidad es que
tenemos que claramente tratar de aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas. Y esta determinación, esta estrategia hace de que tengamos que comprometernos todos. De ahí que cuando yo les comentaba antes, más allá de cómo es la organización, su tamaño, cómo está su organigrama armado o quiénes somos los socios de la empresa, tenemos que claramente saber dividir este trabajo y organizarlo, porque si no es imposible llevarlo a cabo. Pero sí, estas herramientas nos van a poder determinar y mostrar claramente cuáles son las necesidades y toda la readecuación que tengamos que hacer para lograr el objetivo. Si no, nuevamente no se va a poder lograr. Por supuesto que para una empresa en marcha que tiene años en el mercado, a veces esta cuestión, como dijimos, el concepto de realista, el dar por ejemplo, si fuera el caso de una integración vertical, claramente tiene mucha información, datos precisos e información cuántica en la cual basarse. Esto es muy importante, pero por supuesto en empresas que son más modernas, ejemplo, empresas o emprendimientos que nacieron por cuestiones de la pandemia, reinvención que se hizo de una actividad de muchos años y que tuvimos que reinventarnos y por suerte lo hicimos. Bueno, tenemos que ver ahora en función a todo el escenario y la información que podamos obtener, cómo podemos llevar a cabo ese proceso. Así que este cuarto paso de la estrategia es donde un poquito dividimos la estrategia global y las estrategias específicas de aporte de cada una de las áreas o de cada uno de los componentes o colaboradores de la empresa y o de nuestros socios. Y el quinto y último punto es justamente algo que recién lo nombré, que es el control estratégico, porque en la planeación estratégica y cuando tengamos claramente definido todo esto, tenemos que también, de alguna forma, saber identificar cuál va a ser el tipo de control que vamos a hacer. Cuando decimos el tipo de control, claramente nos referimos a los mecanismos de medición. Hay muy variados mecanismos de medición. Seguramente todos ustedes los llevan a cabo el día a día, lo hacen en forma mensual, en forma trimestral, en forma semianual, en forma anual. Pero por supuesto, recuerden algo, nuestra mente funciona mucho más rápido de lo que estamos en condiciones de plasmar nuestra mente al papel. Con lo cual, es claro tener esto, es muy importante porque estos indicadores, que pueden ser lo que se llama habitualmente en otra palabra ratios, o también lo que llamamos muchas veces resultados de ventas, resultado, ampliación de cartera, incremento de clientes, cualquier indicador que en definitiva busquemos, que en términos prácticos son varios los que se utilizan y que las empresas de acuerdo al sector tienen una variada cantidad de indicadores y de formas de medición, es lo que nos debe llevar y que nos debe dar y orientar si ese plan estratégico que en algún momento nos planteamos y llevamos a cabo, si realmente estamos cerca o lejos de ese objetivo. Porque si no tenemos esta forma cuántica de medirlo, evidentemente no vamos a poder interpretar qué tan cerca o qué tan lejos, o lo que se llama habitualmente también, qué ajustes hacer en determinado momento de esta etapa para poder lograr el objetivo en una forma más eficiente. En general, todas las empresas tenemos desvíos, porque en la medida que desarrollamos un plan, capaz que en la mitad del camino nos aparecen nuevas condiciones, una nueva norma, una nueva reglamentación o cuestiones adicionales, con lo cual tenemos que convivir con esta versatilidad. Esto es una actividad que requiere de esto, justamente esta planeación. Así que esto es algo también que me parece muy importante compartirlo con ustedes para tenerlo en cuenta. Y finalmente, me parece que esto que les he realizado en forma de introducción general del plan estratégico, que es el planear, que es la estrategia, un poco el proceso, me parece interesante poder compartir con ustedes un simple caso para que lo tengan como una guía. Y este caso que hemos elegido justamente es de una pyme que llamamos Electricidad SRL,
Esta es las condiciones de esta pyme, tiene 10 trabajadores y su socio principal o único socio, una facturación anual de 90 millones de pesos y tiene una antigüedad en el mercado de 10 años. Esta es la situación actual de la empresa. ¿Qué es lo que sucede con la empresa? Es una empresa que se dedica al sector o está tipificada en el sector de provisión de materiales eléctricos para empresas o el sector de instalaciones eléctricas y por una cuestión relacionada a la evolución de la construcción ha venido cayendo en ventas, con una relativa rentabilidad o rentabilidad baja y justamente los socios hemos determinado y consideramos que es el momento para hacer un análisis y una reflexión estratégica para ver cómo podemos seguir tratando de buscar un punto de cambio, un punto de equilibrio a esta situación. Entonces, lo primero que decimos, la misión, justamente, ¿qué dijimos en la definición de la misión? ¿Quiénes somos? Sabemos que somos una empresa que provee soluciones a los sistemas eléctricos. Proveemos de cable y asesoramiento técnico. Nuestro principal mercado está orientado a el ámbito de Cava y AMBA. Es la zona donde tenemos incidencia y donde podemos participar de acuerdo a nuestro tamaño, nuestro conocimiento de mercado, etc. ¿Cuál es nuestra visión en esta reflexión estratégica? Lo que buscamos que justamente por ser uno de los proveedores de cables de instalaciones y dar asesoramiento técnico, justamente lo que queremos de ellos es ser reconocidos por ¿quién? Por esos clientes como el referente de esto, de la provisión y de una solución técnica a estas necesidades. Otro punto relevante que nos ponemos como planeación estratégica es contar y acrecentar la mayor base de clientes posible. Recuerden algo y que también Peter Drucker lo dijo, que es una compañía se basa, entre otras cosas, en crear clientes. Si eso en forma consistente lo podemos llevar y lograr, es una empresa que tiene un porvenir muy interesante. Con lo cual, el sentirnos dentro de la visión, este punto, tomarlo como un issue más, es muy relevante. Poder contar en forma creciente con una base de clientes permanente incremental. Luego también, en consecuencia de esto y por ser una empresa que en definitiva brinda un servicio profesional, asesoramiento técnico, queremos ver nuestros colaboradores, tenemos que intentar lograr tener los colaboradores de excelencia, porque si no, ¿qué pasa? No vamos a poder lograr ese reconocimiento de parte de quién, justamente de nuestros clientes, con lo cual el lograr y estar permanentemente con un personal que esté motivado y comprometido con el proyecto y con este plan es muy relevante. Y finalmente es consolidar a la empresa en esto. En esto podemos, como concepto, resaltar, mantener los márgenes, incrementar las ventas y, por supuesto, la rentabilidad. Incrementando ventas, manteniendo márgenes, vamos a incrementar la rentabilidad. No tenemos que confundir porque a veces podemos incrementar las ventas, pero si baja el margen podemos llegar a, como contrapartida, puede bajar nuestra rentabilidad. Así que estas tres cosas las tenemos que tener en cuenta. Si estas funcionan bien, y es un objetivo, por supuesto, claro, dentro de la visión, el tratar de mantener un crecimiento sostenido, estas tres condiciones, trabajando en paralelo, logran esa situación, el crecimiento sostenido. Dentro de este caso, ¿qué hemos estimado? Hemos estipulado cuáles son los factores críticos del éxito. Hemos relevado cuáles son los factores a través de esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y lo que hemos detectado como relevante de factores críticos de éxito es, por un lado, los profesionales que tenemos en nuestro staff o como colaboradores, cuáles son la variante o abanico de productos y de servicios que ofrecemos, tratar de analizar cuál es la mejor organización interna que tenemos, cuál es alguna cuestión relacionada a la relación con nuestros proveedores,
Esto es algo no menor, que por supuesto en la cruz de Porter o de las ventajas comparativas claramente se ve que es cuál es la potencialidad o la presión que pueden hacer los proveedores en mi empresa, pero fundamentalmente, puesto desde otro tópico y en este caso especial, lo resalto en el poder tener la mejor relación. Un consultor una vez de una multinacional me dijo, la idea, y que en general lo tenemos en mente, es no tratar de no tener un solo proveedor, sino mínimamente con 2 y en lo posible 3. Por supuesto que en la Argentina no es tan fácil, propio por nuestro mercado, contar con una variedad tan relevante o tan amplia como quisiéramos, pero sí como una regla mnemotécnica es algo bien interesante. Mínimo 2 y si es posible 3. Otro también factor crítico que resaltamos es la capacidad del cambio. Eso que decíamos hoy, el reinventarnos, la innovación tiene que estar en forma permanente. Con lo cual, en este caso lo tenemos que tener en cuenta porque lo vimos en la presentación del caso. Hace 5 años que no venimos creciendo, con una rentabilidad al límite. Si no cambiamos nuestra mente en este sentido, es indudable que muchos más años no va a poder sustentarse esta empresa. Con lo cual, es muy importante esto, resaltarlo y empezarlo a poner en la mesa de discusión o de debate. Y finalmente otro factor crítico, porque tiene que ver con la visión que definimos anteriormente para esta empresa, es fidelizar al cliente. Necesitamos fidelizar al cliente. Y esa detección de fidelización del cliente es clave porque sabemos que tenemos siempre una cartera cautiva que va a estar con nosotros, que cuando nos demande vamos a estar, que cuando nos requiere una consulta siempre vamos a estar. Eso significa lo que anteriormente yo decía, que es de afuera hacia adentro, conocer al cliente. Y el plan de acción lo basamos, para este ejemplo, me pareció interesante volcar 4 situaciones como plan de acción a partir de los factores críticos de éxito. El primero, y lo vamos a pasar uno a uno, que así le puedo dar paso a nuestro próximo anfitrión Federico, es la planificación financiera. Y acá tiene un ejemplo bien claro que ustedes lo pueden adoptar y mirar y ver en detalle, que me pareció interesante compartir ideas claras y concretas con ustedes de formas de analizar. Por ejemplo, el primero, como planificación financiera. Bueno, claramente podemos armar una tabla que diga objetivos, acciones, indicadores o índices es lo mismo, y la periodicidad o fecha con lo cual lo vemos. Vamos a analizar uno de cada uno porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero, por ejemplo, en la planificación financiera, bueno, objetivos, aumentar ingresos. Y bueno, ¿qué queremos ver? Por ejemplo, todos los meses, cómo ha sido del objetivo comercial propuesto el logro obtenido. Estuvimos cerca, estuvimos bien, estuvimos por arriba. ¿Qué desvíos tuvimos? En porcentajes, etcétera. Otra situación podría ser, o otro objetivo dentro de la planificación financiera, mantener la rentabilidad, como yo les decía antes. ¿Cómo estamos con la rentabilidad? Y eso, por supuesto, que necesitamos hacer una planificación de estados financieros. Nos sentaremos con la gente de contabilidad, presupuesto y gestión, planeamiento y control, y analizaremos en forma trimestral cómo está la rentabilidad. Otro objetivo de la planificación financiera que podemos resaltar es, por ejemplo, mantener el margen. Esto es clave. Recuerden que podemos estar engañándonos. Podemos estar aumentando las ventas, pero si aumentamos las ventas y disminuimos el margen, seguramente nuestra rentabilidad va a disminuir. Entonces eso es algo que tiene que trabajar en tándem. Recuerden eso. Por eso esta suerte dentro de lo que es el seguimiento de este plan estratégico, la planificación financiera conjuga estos elementos. Acá les pusimos algunos conceptos más, un poco para que ustedes los vean y lo puedan analizar de la puerta para adentro con sus empresas, socios y o colaboradores. El segundo elemento como acción relevante que soslayamos es la empresa mirando al cliente. Esto es clave y creo que acá estamos o estaremos todos de acuerdo. Es uno de los ejemplos que podemos dar. Bueno, el asesoramiento técnico, justamente, y no es por casualidad en esta empresa que su visión es la más relevante, ser reconocido como el asesoramiento técnico, justamente todo seguimiento que podamos hacer desde el punto de vista del cliente es coyuntural, con lo cual
Por ejemplo, un objetivo dentro de este segundo conjunto de acciones, que es el asesoramiento técnico, bueno, podemos, por un lado, clasificar los productos y o los servicios que damos, necesitamos ampliar, achicar ese conjunto de productos o de servicios que damos. Yo recuerdo una empresa del sector eléctrico que hace cajas de antiexplosivo para la industria del gas, del petróleo y minería, del sector eléctrico también, que justamente en su ABC de productos resulta que haciendo un seguimiento de los últimos 2 años, de su stock general, de la totalidad de los stock que tenía, justamente y solamente el 20% de esos productos eran los que realmente les daba la rotación, la rentabilidad y la venta creciente. Con lo cual, este análisis hay que llevarlo a cabo porque es algo que muchas veces no miramos, pero lo tenemos adentro. Por eso la medición es importante. Y finalmente, la agilidad en la respuesta. Para esta empresa, si quiere ser reconocida como el mejor asesor técnico, etcétera, hoy es incondicional el tiempo y forma de respuesta. Hay una empresa muy conocida de telefonía celular que tenía su sistema de postventa y soluciones terciarizado a distribuidores a nivel nacional, y que justamente el no acondicionar los celulares y las reparaciones en tiempo y forma empezó a dañar la marca. Al dañar la marca empezó a dañar la venta de los productos nuevos de esta compañía. Conclusión, uno de los cambios que hizo es modificar su estrategia de servicio de postventa e incorporarlo nuevamente a la organización para poder hacer una trazabilidad y un seguimiento mucho más finito. Finalmente, lo que puedo compartir como otra acción es la organización interna. Un poco, bueno, acá impulsar la calidad, un objetivo es mejorar el marketing y el desarrollo y la capacitación del personal. Y la última acción que comparto con ustedes es el del personal de la empresa. Identificar de los colaboradores quienes necesitamos que se estén permanentemente calificando y actualizando en las nuevas tecnologías y en los nuevos procesos y en las nuevas posibilidades que tenemos dentro de la empresa que provee cables y servicios profesionales en el sector de instalaciones eléctricas, poder progresar continuamente. Es clave la capacitación del personal en forma permanente. Bueno, doy por terminado esta primera parte del encuentro de hoy. Ahora acondicionaremos todo para que Federico Filgueira pueda concluir con la reunión de hoy, así que bueno, contamos con ustedes, un placer compartir esta reunión, y nos veremos en otro momento. Muchas gracias. Primero agradecer al Banco Ciudad y a Garantizar por la invitación, y después, bueno, por supuesto felicitarlos a ustedes por participar. Es algo sincero, la verdad es que siempre participar de estas jornadas agregan valor. Vamos a hablar acá en la charla en esta última charla, lo que es crear valor. Ya Juan habló de crear valor. Bueno, participar de estas charlas es crear valor. ¿Por qué? Porque la persona que tal vez no está tan metida en tema, por supuesto que se podrá llevar cosas totalmente nuevas, pero piensen en que escuchar a alguien una visión distinta tal vez sobre un tema que uno conoce siempre aporta, y hasta una repregunta puede disparar alguna reflexión que abra un camino de crecimiento. Tema de la presentación en este caso mía, del orador, siempre suena un poco pesada por ser un poco autorreferencial, pero voy a utilizar la misma para que me conozcan y también para introducirlos en el tema que vamos a estar viendo. Yo soy ingeniero de grado de la Universidad de Buenos Aires. Trabajé hasta el último año de cuestiones más de ingeniero, planificación de producción, control de calidad, control estadístico de procesos, bueno, todas cuestiones más técnicas, ¿no? Hasta el último año que me involucré con una materia que tenía que ver justamente con las finanzas. Y ahí fue un cambio y fue donde
entré al sistema financiero, ya llevo, estoy cerca de los 20 años, más de 15, y bueno, a ver, piensen en esto, tema bancos. Los bancos claramente son empresas que tienen que estar todo el tiempo con un pensamiento estratégico. Pueden ir haciendo un poco de memoria de todo lo que pasó en el sistema financiero desde el 2000, si quieren, del 2000 acá, 20 años. Piensen, si quieren, en home banking, que hoy en día nadie puede vivir sin el home banking. Piensen que en el 2000, a principios del 2000, no era tan masivo como es hoy, ¿no? Piensen en el mobile banking, digamos, y así podemos seguir avanzando hasta llegar hoy a la fintech, ¿no? Entonces piensen si los bancos justamente no tienen que estar muy atentos a todas las cuestiones que marcaba Juan, digamos, a pensar, ir un paso adelante, hacia dónde va el negocio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así como tienen las empresas grandes, como son, por ejemplo, un banco, tienen muchos beneficios, ¿sí? Beneficios me refiero a ventajas, también tienen costos, ¿no? Desventajas respecto a la parte de la estrategia. ¿Cuál es esta? Que cuando una salida, un pensamiento estratégico te lleva a algo, no sé si decir disruptivo, pero muy desafiante, los bancos tienen procesos, ¿sí? Que no son fáciles de modificar. Hay gente con mucho expertise de muchos años haciendo determinada cosa, de determinada manera, que es muy difícil de cambiar digamos, de la noche a la mañana. Y es por eso que van a ver que, por ejemplo, con la banca digital, que muchos bancos están armando sus bancos digitales, vieron que arman su empresa tal vez por afuera del banco. Sí, ustedes me pueden decir, bueno, pero todavía usan mucho del talento interno para nutrir a la startup, digamos, ¿sí? O a la empresa nueva. Está bien, pero por lo menos no tienen todos los procesos, ¿no? Y cuando se da el proceso de selección, por lo general se elige gente que tenga esta habilidad, ¿sí? Para minimizar sus sesgos, digamos, ¿sí? Entonces, arranqué en el sistema financiero, como les decía, por cerca del 2000. Trabajé resumidamente en dos grandes áreas que están muy asociadas con el tema que vamos a ver hoy, así que voy a aprovechar para introducir, como les decía. Por un lado, trabajé en un área que tenía que ver con, si quieren, lo resumimos como controller. ¿Qué hacíamos? Bueno, fueron mis primeros contactos, si quieren, desde el punto de vista profesional, con evaluación de proyectos, planes financieros, presupuestos, sistema de incentivos. Fue una primer experiencia con esos temas. Después de ahí, ¿qué fue lo que hice? Pasé a armar un equipo tiene un nombre largo, pero básicamente lo que hacíamos era armar prueba de estrés en bancos. Y si bien acá yo no voy a tocar hoy tema de prueba de estrés bien directo, piensen que una prueba de estrés lo que hace es lo siguiente. Ahora vamos a ver lo que es un plan financiero un poco más a detalle, vamos a hablar de presupuestos. Una prueba de estrés es, a ver, yo tengo un escenario base, es hacia donde yo creo que va a ir la cuestión y proyecto mi negocio. Bueno, ¿y qué pasa en un escenario de estrés? Pasa esto otro, pasan todas cosas, bueno, malas, ¿no? Por supuesto, porque es un escenario de estrés. Y tiene que tener una cierta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Cuanto más crítico sea ese escenario de estrés que uno plantea, bueno, menor va a ser la probabilidad de ocurrencia. ¿Y para qué sirve hacer un escenario de estrés? Que era lo que yo hacía con este equipo de gente que tenía a cargo. Uno lo que busca es, ¿la empresa sobrevive a este escenario de estrés o no sobrevive? Bueno, tengo planes de contingencia. Ustedes pueden decir, ¿qué son los planes de contingencia? Bueno, es como una botonera que la empresa puede armar para decir, si se me cae, por ejemplo, este proveedor,
bueno, no paro toda la planta, tengo un plan B. Bueno, eso es, por ejemplo, una cuestión muy común en las pymes, ¿no? O sea, tener proveedores de respaldo, no puedo quedar sin materia prima, porque tengo un montón de costo de oportunidad por tener toda la planta parada. Bueno, los bancos tienen un montón de riesgos, ¿no? O sea, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, hay un montón. Entonces tienen que, obligadamente, obligado por el central, armar prueba de estrés y validar sus planes de contingencia. Ok, si pasa todo esto, el negocio queda de esta manera, y yo activando todos estos planes de contingencia, termino de esta otra manera, ¿no? Y analizamos si con los planes que tenemos actualmente es suficiente o no, ¿sí? Bueno, por supuesto que dentro de esa área también lo que hacíamos era proyectar la necesidad de capital, digamos. ¿Para qué sirve el capital en una empresa? Bueno, si tenemos un golpe, ¿sí? Como bueno, los que el año pasado se han vivido, lo que te ayuda, digamos, a sobrellevarlo, o una de las cuestiones, es justamente el tener capital, digamos, financiamiento y capital, las dos cuestiones. Entonces, lo que hacíamos era proyectar el capital que había que tener, dado ese escenario de estrés, para que el banco no tuviera ningún problema de solvencia con un cierto nivel de probabilidad. Bueno, eso sería resumidamente lo que hacíamos. Por supuesto que había proyección de probabilidades de default y otras cuestiones, pero esas son las dos cuestiones que más están emparentadas con la charla de hoy. En paralelo a toda esta experiencia en el sistema financiero, di clases, como dice la diapositiva. Bueno, a partir de más o menos del 2000 arranqué a dar clases en grado, y el camino natural de quien hace una carrera docente termina, si le interesa, en posgrado. Hoy en día doy clases en San Andrés, en la maestría en finanzas y en la licenciatura en finanzas, y soy director de distintos posgrados de programas ejecutivos de economía y finanzas del ITBA. En el 2016 dejé de trabajar en un banco para unirme a Más Finanzas, que se dedica a la capacitación y asesoría financiera con más foco en pymes que en corporate. Y bueno, a nivel formativo les puedo decir que luego de hacer la carrera de grado, estando inmerso en el sistema financiero, hice un posgrado que organizó el banco con la UADE y luego la maestría en finanzas de San Andrés. Ese sería un poquito el resumen de mi expertise. Bueno, ya pasando a la próxima slide, ahí aparecen distintos conceptos que es importante identificarlos y conocer sus diferencias. ¿Y por qué? Y porque cuando uno puede saber o conoce que no es lo mismo hablar de un plan estratégico que un plan financiero de un presupuesto, tiene más herramientas a mano, porque puede utilizarlas. Si para uno es todo lo mismo, bueno, haremos una sola cosa, que será, bueno, o una de ellas, la que uno conoce, o una mezcla de todas. Y eso lo que tiene también es que cuando uno hable con otra persona, interactúe con un banco o con algún cliente o lo que sea, bueno, tal vez van a estar hablando de cosas distintas. Entonces, a ver, cuando uno habla de plan estratégico, para no quitarles tiempo en algo que ya han empezado a hablar con Juan, lo que sí les habrá quedado es que es algo a gran escala, ¿no es cierto? O sea, es algo donde la dirección se tiene que involucrar en gran medida, la dirección de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque un poquito lo que hacemos es pensar hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? Cuando digo tenemos es porque nos conviene ir, ¿no? Nos conviene, y agrego, y queremos ir, ¿no? Porque puede ser que la cuestión nos lleve para un lado que no queremos ir, y ahí tenemos que analizar la situación. Pero al fin y al cabo es como plantear el norte, hacia dónde queremos ir. ¿Y por qué digo que el plan estratégico es sin tanto zoom?
más a gran escala. Por ejemplo, crecer en determinado segmento, definir cierto segmento objetivo, cierto producto, ir a satisfacer una necesidad que creemos no está satisfecha, por lo menos no de la manera que nuestros clientes quisieran. ¿Y por qué? Digo, no hay que meterse, ¿sí? No hay que mezclar las cosas, no hay que hacer un plan financiero y llamarlo plan estratégico, porque primero que el director no tiene que bajar a hacer todos los números y proyectar el balance y cómo quedan las rentabilidades, margen de la compañía, sino que en el Excel uno puede, hay una frase que dice que el Excel soporta cualquier cosa, o sea, si queremos que algo le vamos a encontrar la vuelta y va a terminar dando eso, ¿sí? Y la idea del plan estratégico es salir de los números, después que se evalúe, que se haga el plan financiero, que se haga el presupuesto de capital, que se analice si conviene o no tomar esa decisión, avanzar en esa línea. Pero la verdad es que ya cuando uno piensa en la estrategia, empezar a hablar de balances, números, o sea, completo, ¿no? Digo, armar todo un balance pro forma no tiene mucho sentido. Entonces en el presupuesto la dirección baja un poco de línea hacia donde piensa que tenemos que ir. Después podemos decir que el plan financiero lo que hace es decir, ok, tomando esta cuestión, respetándola, digamos, porque si la dirección o quien sea, ¿no? Digo dirección porque es obligadamente, ¿no? Su participación. Se tomó el tiempo de decir, mirad, hay que ir por acá. Bueno, la verdad es que el plan financiero tendría que ir en esa línea, ¿no? Después seguramente cuando el directorio agarre el plan financiero que elaboró la gente de la empresa, va a analizar si esas palancas estratégicas se están cumpliendo, digamos, o si estamos yendo plan estratégico, pensamiento para un lado, los números del balance van para otro. ¿Cuál es el horizonte de un plan financiero? Ahora vamos a hablar un poquitito de eso, pero bueno, depende. Yo le diría un número estándar, 3 años, ¿sí? A 5 años, tal vez en lugares, en economías más estables, podemos hablar hasta de 8 años, pero 3 a 5 años es un horizonte razonable. Y después aparece el presupuesto, que más de uno, por lo menos la palabra presupuesto es conocida por todos, pero más de uno, tal vez cuando escuchó plan financiero dijo, ok, presupuesto. Bueno, ¿qué diferencia? Bueno, vamos a ver qué temas del proceso de elaboración de un plan financiero puede diferir de un presupuesto y también el horizonte. El presupuesto, ¿cuándo se arma? Piensen, uno arma el presupuesto y dice, ok, tengo un plan estratégico que se transformó en un plan financiero. Y ese plan financiero, bueno, está con un horizonte largo. Vamos a ver para ahora, ¿no? O sea, para el próximo año. Entonces el presupuesto suele abarcar, poniéndonos en situación con este año, haríamos el presupuesto del 2022, pero por supuesto se arranca en el 2021, por lo cual el presupuesto también incluye la proyección del cierre del año en curso, que es en este caso 2021. ¿Cuándo se arranca un proceso presupuestario? Depende de la empresa. Empresas muy grandes, y cuando digo muy grandes y agrego algo más, o un caso más, empresas con mucho litigio en el directorio, o sea que aprobar un presupuesto requiere mucha discusión, porque no sé, hay 2 familias, o hay dos socios que discuten, tienen visiones encontradas, o lo que fuere. Bueno, cuando son entonces empresas grandes, ¿por qué digo empresas grandes? Dije al principio, porque hay junta de accionistas, tienen que presentar el presupuesto, hay discusiones, si tiene un accionista mayoritario, tiene que presentar ese presupuesto, que se lo aprueben, que le digan no, yo busco otros números, repensarlo, dame más plata, no digo más plata, dame más resultado. Bueno, cualquiera de estos 2 casos, ¿sí? La multinacional o una empresa más pequeña, una pyme que tiene conflictos, ¿sí? O no les
Conflictos, digo, y no en un mal sentido, o sea, a veces las discusiones son para crear valor, digamos. Entonces, en esas tal vez arranca en agosto, septiembre. Una empresa donde tal vez el dueño maneja, digamos, todas estas cuestiones, tal vez lo pueda arrancar fin de octubre, principio de noviembre. Entonces, ¿qué cambian estos dos escenarios? Bueno, ¿qué meses vas a estar proyectando de cierre del año en curso? ¿Sí? Y lo último que aparece es el presupuesto de capital. ¿Y qué es el presupuesto de capital? Bueno, una práctica que vemos mucho en las empresas es cuando arman el presupuesto, juntan todo. O sea, digo, mezclamos lo que hoy en día está operativo con las nuevas inversiones y vemos los números cerrados. Y ahora vamos a ver que eso puede ser un error, digamos, y nos puede traer un pequeño problema. Ahora lo vamos a ver en la próxima placa. Entonces, acá gráficamente, ¿sí?, podemos ver un esquema donde trato de dejar de manifiesto esto de que el plan estratégico es más abarcativo, más a gran escala. Después bajamos al plan financiero, como les decía, es una proyección, digamos, de una cascada de resultados, cómo van las ventas, los costos, los márgenes, la utilidad, cómo va el crecimiento de clientes, bueno, todas las métricas que un poco les comentó Juan, que uno puede buscar, y además de ver las métricas de negocio, podemos buscar ciertas métricas estratégicas que nos interesan ver. Bueno, que por supuesto tienen su vínculo con el plan financiero. Bueno, todo eso, ¿sí?, tiene que estar en el plan financiero y, como les decía, el horizonte varía, pero digamos entre 3 y 5 años es lo estándar, podemos ir a 8. ¿Por qué tal vez en un escenario o en una región donde haya más volatilidad tal vez se acortan el horizonte de proyección en un plan financiero? Y porque a medida que uno avanza en el tiempo, claramente también se incrementa la incertidumbre, ¿no? Entonces, si estamos o la empresa está en una región con más volatilidad, ya algo de 8 años va a tener más incertidumbre todavía que una proyección a 8 años, ¿sí?, en una economía más estable, ¿sí? Es simplemente por eso que hago la distinción entre 8 años o máximo 5 años en regiones más volátiles. Después aparece el presupuesto, como les dije, que claramente el presupuesto tiene una cuestión muy importante, ¿sí?, que la voy a marcar más de una vez, que tiene que ver con que, así como a medida que bajás del plan estratégico, plan financiero, presupuesto, vas haciendo cada vez más zoom, o sea, también del plan financiero al presupuesto hay mayor zoom, también tiene que haber mayor involucramiento de las unidades de negocio. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto, al fin y al cabo, es muy importante, es muy útil que sea parte, ¿sí?, de la estrategia, si quieren, de remuneración, o por lo menos chequear que haya un compromiso, ¿sí?, de los que realmente llevan adelante el negocio, ¿sí?, las unidades de negocio, en la concreción, ¿sí?, de los objetivos, ¿no? Y esos objetivos, si el presupuesto está bien hecho, ¿sí?, vamos a cumplir el plan financiero. Y si el plan financiero está bien hecho, vamos a estar cumpliendo con el plan estratégico. Entonces, poder tener un buen presupuesto donde participen todos. ¿Y por qué digo porque participen todos? Porque es muy distinto que a uno le digan, o mismo el jefe, el gerente, le diga, bueno, este es el objetivo, tenés que captar, no sé, 100 clientes este año. Y bueno, fue el objetivo que me bajaron. Tenemos que hacer, hay que cumplirlo. Es muy distinto a si es un presupuesto donde se hace bottom-up, ¿sí? Es muy común hablar que tal vez el plan financiero lo hacemos top-down, o sea, si quieren, no se llega a un nivel tan
de jefaturas, digamos, para hacer el presupuesto, sino que más a nivel agregado, tomando en cuenta el plan estratégico. Por supuesto que uno habla con los responsables de la unidad de negocio para tener una cierta validación, pero es en el presupuesto donde ahí sí o sí es recomendable que sea bottom-up, ¿sí? O sea, donde todos participen justamente en esa elaboración, para que una vez que está aprobado el presupuesto, lo hicimos entre todos, o sea, fue una decisión en conjunto. Ya en los negocios se va acabando esto de las cosas son así, hay que hacerlas. O sea, es mucho más sano, ¿sí?, hacer las cuestiones en grupo, ¿no?, en equipo, o sea, hacer entre todos la creación de valor, incluida un presupuesto, ¿no? Una vez que lo validamos, ya, digamos, a cantarle a Gardel, hay que hacer el esfuerzo para cumplir este objetivo. Y algo importante, ¿sí?, es esto que digo acá en la diapositiva, que es lo del BAU, ¿sí? Como les comenté así muy al pasar en la slide anterior, hay empresas que hablan de un presupuesto consolidado y ya, digamos. Y la verdad es que para ser más ordenados y más justos también, está bueno separar, con el equipo que tenés 20 personas, bueno, el año pasado hiciste esto, este año con el desafío que tenemos, etcétera, 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 hay que, por cómo va a crecer el mercado, bueno, todo lo que tiene que ver con la estrategia, ¿no? O sea, la estrategia tiene que mirar, como ya van a ver con Juan, el entorno, o sea, van a repensar un montón de cosas. Bueno, dado todo lo propio y lo ajeno, uno va a decir, ok, lo lógico sea que orgánicamente crezcamos esto. Bueno, y después, por supuesto que las áreas pueden estar pidiendo, quiero más recursos, pero si una área tiene 20 recursos y después pide 5 más, ¿y cuánto es lo justo para que crezca, digamos? ¿Está bien que crezca, no está bien? ¿Es el momento, no es el momento? ¿Cómo queda Y aparte piensa en una empresa que no tiene un solo proyecto, tiene varios, digamos. Entonces empezamos a sumar y en el consolidado tal vez no salimos bien en la foto, digamos. Entonces siempre es sano separar el ongoing o el BAU, ¿sí?, de los presupuestos, ¿sí?, para tener un poquito de control. Y presupuesto de capital es un subconjunto, ¿sí?, del presupuesto, que es justamente esta cuestión, los proyectos. Ahora, en la próxima diapositiva, vamos a ver que es un pequeño resumen de cuestiones que venimos hablando hasta ahora, ¿no? O sea, plan estratégico es el norte, involucra la dirección de la empresa, plan financiero de 3 a 5 años, a 8 años, ¿sí?, tomando en cuenta, ¿sí?, este enfoque top-down y tomando la visión de la estrategia. Y después aparece el presupuesto con, como les decía, involucramiento de todas las unidades de negocio. Y ojo, por supuesto que también las de apoyo, ¿no?, que son las que tienen que velar por que haya un crecimiento del gasto razonable, que si se quiere crecer en dotación, recursos humanos tiene que poder tener, digamos, la gente ahí nomás alistada para llamar, o sea, los cuadros de reemplazo, por si tenemos alguna pérdida. Nada, hay un montón de cuestiones que también participan del presupuesto y también hasta de la estrategia, ¿no? A ver, yo les decía recién que es muy sano separar el BAU, el ongoing, de los proyectos. Ahora, piensen lo siguiente. ¿Cuál es el problema que podemos llegar a tener? Más adelante vamos a ver de asegurarnos creación de valor con aprobar proyectos, ¿no? O sea, aprobar proyectos que sean buenos, digamos, ¿sí? Por lo menos al momento de analizarlos, ¿no? Por supuesto todo es muy dinámico, pero al momento de analizarlos, que haya un tiempo, sí, de análisis objetivo, lo más objetivo posible. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aunque el proyecto sea rentable, ¿sí?, sea bueno, puede ser que cuando uno arma el consolidado, ¿okay?, ¿cómo quedó el balance? Y como les dijo Juan, vemos margen, vemos utilidad, vemos la índice de rentabilidad, ROA, ROE, un montón de cuestiones, y decimos, sí, mirá, si aprobamos todos estos proyectos,
vamos a estar creando valor, no tenemos duda. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando vamos al banco, el banco nos mira el ROA y el ROE. Queremos emitir acciones o tenemos emitidas acciones como pyme y los competidores están mejorando el ROA y nosotros vamos a empeorar el ROE, tenemos que explicarlo, es un dolor de cabeza, los bancos nos van a bajar el financiamiento, las líneas, nos van a subir las tasas. Entonces, si bien el proyecto en sí creaba valor, cuando uno le agrega todos los efectos secundarios de salir mal en la foto, la cosa puede llegar a cambiar. Entonces, uno tiene que ver, está bueno tenerlo separado porque uno puede decir, puedo aprobar hasta acá, porque hasta acá el consolidado del ongoing, o sea, el ongoing tiene que dar bien, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde, qué cantidad de cartera, qué cupo le pongo a los proyectos para que crear valor, ¿sí? Y que no haya ningún impacto negativo, ¿sí? En las métricas, ¿sí? Que ven quienes nos analizan los balances, porque si voy a salir con proyectos que me bajan mucho el ROA, me bajan el ROE y se asusta mi proveedor y me dice no te voy a dar más 60 días, te voy a dar 30 porque no te veo un buen balance, y voy a decir no, pero mira que eso es porque los proyectos están madurando, el próximo año revienta el ROE, revienta para arriba, ¿no? Está bien, pero yo te veo el ROE y por política de la empresa yo no te puedo dar más que esto. Entonces ahí vos tenés que ir a buscar financiamiento para ese capital de trabajo que antes te venía gratuito y ahora tenés que pagar una tasa. Entonces fíjense cómo algo que era rentable tal vez termina siendo no rentable. Entonces, son todas cuestiones que si vos separás las aguas y después de analizarlas las juntás, es mucho más sano y vas a tener mejores resultados. Ahora, en la próxima slide viene una pregunta que un poco creo que ustedes mismos la pueden ir respondiendo, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de cuestiones que fui marcando. Digo, ¿tiene que haber una coherencia? Bueno, creo que todos estarán de acuerdo con que sí, tiene que haber una coherencia, ¿no? Porque si el director o el directorio baja una estrategia porque tiene analizado el entorno y todas las cuestiones que van a seguir viendo con Juan, ¿sí? Y el plan financiero va para otro lado, o sea, por ejemplo, es importante crecer en el segmento, no sé, pyme, o en el segmento renta alta, y ves que tiene un análisis atrás, digamos, y está hecho con seriedad. Y vos ves que el plan financiero plantea, y si quieren, va haciendo doble clic, el presupuesto tiene un objetivo para toda la red de sucursales, o para los oficiales de cuenta de la empresa, los comerciales, marketing, todas las áreas están enfocadas a captar clientes corporate, y la verdad es que la estrategia no se está llevando a cabo. Y si está bien pensada la estrategia, que es algo clave, claramente estamos haciendo mal las cosas, porque la empresa va a estar gastando un montón de plata en salarios y recursos, en publicidad, etcétera, en captar clientes que por alguna razón no son los que tenemos que salir a buscar, digamos. Bueno, entonces siempre tiene que haber una coherencia y tenemos que ser muy responsables en eso. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el directorio, después de pensar la estrategia, ¿sí? va a delegar en el resto de la organización para el plan financiero, presupuesto y proyectos. Por supuesto que cuando se le presenten en directorio o en su oficina al director para aprobar, para validar ese presupuesto, debería preguntar, a ver, ciertas métricas, ¿no? Y de hecho, por eso es muy importante que se bajen los objetivos estratégicos, ¿no? Porque después cuando me traen un presupuesto, uno puede ir validando, ¿están en línea con lo que yo estoy pensando o no están en línea? Bien, avancemos un poquito más en la próxima slide. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas que nos van a servir para seguir contestando esta pregunta de coherencia, ¿no? Entonces, fíjense, la primera, ¿de qué sirve el plan estratégico si no refleja el idioma si no se refleja en el idioma de los negocios? Cuando acá yo digo idioma de los negocios me refiero a los números, ¿sí? Ratios, cifras, digamos. Por supuesto que hay cuestiones muy valiosas que son, tal vez uno no lo puede bajar en un número, pero es muy importante hacer el esfuerzo y tratar
de bajar a cifras, ¿sí? Algo que se pueda, a métricas, ¿no? Algo que se pueda medir, ¿sí? Simplemente para poder chequear de que vamos bien encaminados, ¿sí? Porque claramente gastar un montón de recursos y tiempo, que es un recurso valioso, avanzando en una dirección y tardamos mucho en darnos cuenta, puede ser fatal, digamos, ¿sí? Que eso es lo que le pasa a una organización también muy grande. Una organización muy grande, con procesos muy rígidos, ¿sí? Es como le cuesta moverse. En cambio, a una pyme eso es una ventaja, o sea, es mucho más versátil. Ahora, de cara a un plan estratégico, un plan financiero, bajen métricas, ¿sí? Bajen métricas para ir monitoreando. O sea, y si tienen que iterar y pivotear y volver a repensar, cuanto antes lo hagan, más barato va a ser y mejores resultados van a tener. Entonces, siempre es importante que el plan financiero y el plan estratégico tengan métricas bien concretas, ¿sí? ¿Qué más? Cuando digo idioma de los negocios, digo métricas y digo proyectar el negocio, analizar el estado de resultados, balances, métricas de rentabilidad, de liquidez, capacidad de pago de intereses, un montón de métricas más las que sean propias del negocio. Después acá pregunto, ¿no? ¿Cómo la empresa se puede asegurar que está bien orientada, ¿no? Que era un poco lo que yo les comentaba, digamos. Si el presupuesto, que yo les decía, tiene que ser una piedra angular para graduar, ¿sí? Esfuerzos, ¿sí? Y orientar esfuerzos, captar estos clientes. Vos, unidad de negocio, tenés que tener estos recursos para poder conseguir estos resultados. Si el presupuesto no se hizo tomando en cuenta con lo que decíamos, el plan financiero, y la verdad es que vas a estar orientando los cañones, ¿sí? Para un lado que no es el adecuado, porque si venimos jugando bien este juego, si el presupuesto no está alineado al plan financiero, tampoco vamos a estar alineados por transitividad a la estrategia, digamos. Eso es error garrafal, digamos. Tercer punto, la evaluación de proyectos, que es este ejercicio de presupuesto de capital. Digo, claramente, un poco lo dijimos, ¿no? Tiene que estar en línea básicamente con la estrategia, ¿no? O sea, si yo quiero crecer en clientes pyme, no quiero crecer en clientes corporate, y hago una inversión armando un equipo de la hostia para captar clientes corporate, y bueno, claramente no estoy enfocando bien los cañones. Si invierto publicidad con un target que va más a un cliente corporate, y bueno, claramente estamos haciendo mal las cosas. Ahora, ¿cuán rápido se dejan ver estas malas decisiones, si quieren, de proyectos, digamos? Es decir, apruebo proyectos que no están en línea, ¿sí? Con la estrategia. Bueno, en la próxima slide, justamente lo que vemos es un resumen de algunas cuestiones, ¿no? Digo, ¿qué es lo primero que puedo decir que tiene una implicancia directa? Bueno, el peso de los proyectos. Si la empresa es de lanzar proyectos con una importancia importante en términos de activos, de resultados, y bueno, claramente malas decisiones, digamos, de proyectos, por ejemplo, invertir en publicidad en un segmento que no es el adecuado, o usar un mecanismo de captación de clientes que no es el que plantea la estrategia, bueno, cuanto más grande sea ese peso, como les decía, más rápido se va a dejar ver, digamos, porque los resultados rápidamente se van a dejar ver, digamos. Por supuesto que, digamos, es como todo, ¿no? Si uno tiene, en tema de liquidez, les voy a dar un ejemplo de liquidez. Si a ustedes les sobra la liquidez, las empresas gastan plata y tal vez dicen, che, mira, esto no, toda esta plata la verdad que no era necesario gastar, digamos. Cuando les falta liquidez, o sea, cuando por alguna razón, por una cuestión sistémica o lo que fuera, o sea, cuando ya uno navega, ¿sí? Las rocas del fondo están mucho más cerca, ya empieza a ser la cuenta fina. Un ejemplo que doy, si quieren un poco bastante informal, es la pasta de dientes, el shampoo.
Al principio nos tiramos una cantidad de shampoo en la mano increíble que decís, uy, mira todo lo que me tiré. No. Bueno, ya cuando ve que te queda poquito, decís, uy, me olvidé de ir a hacer las compras, comprar el shampoo, y ya lo va graduando con pareces una anestesista, digamos, bien la dosis exacta, digamos. Y a medida que te va quedando menos, o sea, más exacto todavía, digamos. Pero, bueno, con la liquidez pasa lo mismo, digamos. Cuando a la empresa le falta plata, empieza a mirar, che, ¿cuánto estamos erogando en esto? ¿Tenemos que erogar esta plata ahora o no? Y hacer todos esos cuidados, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Cuanto más grande es el peso de los proyectos en términos de activos o de resultados, más cerca vamos a estar a este ejemplo informal que di de la pasta de dientes, ¿sí? Cuanto menos me queda, o el shampoo, cuanto menos me queda, más preciso soy. Al principio gasto sin tener noción, ¿sí? El problema, bueno, es que la pasta de dientes se compra uno y ya está. La empresa, cuando derrochó un montón de dinero sin sentido, tiene un costo fenomenal, digamos, ¿sí? Que hay que tratar de evitar. Los plazos, si estamos en una empresa que ya sea el BAU, que es el negocio como viene, o los proyectos, son de plazos cortos, ¿sí? Rápidamente, o sea, si el BAU es de, digamos, el ongoing se renueva muy rápido, claramente malas decisiones van a mostrarse rápidamente, digamos, en los negocios. ¿Por qué? Y porque en 2-3 años renové toda la cartera de proyectos que tengo en el balance. Si tomé malas decisiones, en 2-3 años ya mi empresa se tornó una empresa que está totalmente desafectada de la estrategia, si no hice bien el proceso. Y bueno, si estamos en vías de crecer o no, también tiene implicancias, ¿sí?, en la velocidad en que se va a dejar ver las malas decisiones. Vamos a la siguiente diapositiva y hablar un poquito de esto de cómo se coordina el presupuesto. Y acá podemos hablar mucho tiempo de esto, pero creo que para hoy no hace falta. Marcando estos 4 puntos que les doy, creo que lo más importante va a estar cubierto. Digo, por un lado, como yo les comentaba, tienen, ¿sí?, que hacer separado, ¿sí?, la validación del ongoing a las áreas de negocio, ¿no? Con lo que tienen, ¿qué me van a dar? Cuando digo que me van a dar es qué cantidad de clientes van a captar, qué cantidad de productos van a vender, cómo lo van a vender, por qué canales. Háganme la propuesta. ¿Se entiende? Entonces, y ahí vamos a validar, ¿alcanza o no alcanza? No, mirá, con lo que vos me estás proponiendo, unidad de negocio, el ROE está cayendo. O sea, tengo mucho costo fijo, no me alcanza. Tenemos que ir por más. Una vez que tenemos cerrado el BAU, ahí abrimos la puerta y decimos, a ver, ¿querés traerme? Ya cerramos el BAU. Con lo que tenés, ya cerramos cuentas, ¿qué me vas a dar en términos de resultado? Bueno, ¿qué proyectos querés traer? ¿Tenés algún proyecto? Y está bueno eso, porque también primero que haces partícipe a toda la organización de este proceso, ¿no? Traen proyectos, o sea, es como que tenés la persona que es el emprendedor, ¿sí?, que arma su empresa y va solo, pero también podés tener un montón de gente que tiene espíritu de emprendedor, pero armar una empresa con todo el esfuerzo que genera, pero sí le interesa esa dinámica del intrapreneur, ¿no? O sea, que dentro de la compañía te acerca proyectos, ¿sí? Bueno, entonces está bueno abrir el juego y decir, ¿quieren presentar proyectos? Tráiganlos, los analizamos. Y bueno, y ahí es a donde entra este presupuesto de capital, el análisis de proyectos. Y ahí tendremos que analizar primero si crean valor o no crean valor, como les decía, y después, no menor, ver consolidadamente cómo dan los ratios. Y no es menor que, por supuesto, siempre la validación con la estrategia, ¿no? O sea, que esos proyectos guarden relación con la estrategia, ¿sí? Porque acuérdense que tiene que ser el norte, ¿no?
Digo, es un trabajo desgastante, pero muy grato, ¿sí? Muy divertido, y se hace para algo, ¿no? Entonces es importante hacer eso. Y ahí tenemos que ir viendo qué proyecto apruebo, qué proyecto no apruebo, ¿no es cierto? Y ahí va a entrar en juego, por supuesto, que la vara es que crea valor, esa es la vara. Y después, si hay un tema de racionamiento de capital, que puede ser porque la empresa no tiene ese capital para invertir todo lo que se está proponiendo, o por lo que les decía antes, la foto de ratios contables no cierra. Ustedes me pueden decir, pero vos, Federico, te dedicás a la finanza y mirás ratios contables. Bueno, es que el ratio contable, si tiene un impacto en estas cuestiones que yo les decía, el que me financia me va a castigar porque lo mira, ¿sí? Y bueno, eso que era contable termina siendo financiero, digamos. Si el proveedor ve cierto ratio y ese ratio me da mal, bueno, claramente me va a impactar financieramente en el negocio. Entonces, ahí uno tiene que tener un sentido amplio, ¿no? O sea, no encerrarse en la finanza, porque algo que no es financiero puede ser financiero si tiene impacto en las finanzas. Y si el proveedor tiene un chip, nuestro gran proveedor tiene un chip que dice, esto no me gusta, y si yo te veo esto, yo te voy a tomar ciertas medidas, puede ser esa cuestión puede ser no financiera, contable o no contable, estratégica, y va a tener impacto en el financiamiento y básicamente en el negocio, por lo cual termina siendo financiero. Algo que es clave, y acá ya lo dije, simplemente les queda como recordatorio, clave es que participen todas las áreas, ¿sí? No les voy a quitar tiempo repitiendo esto, pero acuérdense por qué en un presupuesto es importante y lo que acabo de agregar, porque es sano que en un presupuesto de capital se genere en la empresa, ¿sí? Después se verá qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero motiva mucho, ¿sí? a las personas que participan de las decisiones, y también puede, si los jefes se dan vuelta y abren el juego, hasta te puede ayudar a retener talento, porque puedes tener una persona que dice, mira, yo hago este trabajo, pero me encantaría poder acercar proyectos, poder pensar, voy a la facultad, tengo una clase con Juan me enseña la parte de estrategia, quisiera poder hacerlo mi trabajo, y tal vez mi función no es. Bueno, cuando se abren proyectos, está bueno porque aparte se conocen gente dentro de la empresa, porque son proyectos que tal vez involucran distintas áreas, y eso hace nexo entre la gente, y ya cuando hay nexos hay un sentimiento de pertenencia con la empresa, con los compañeros, y también puede ayudar a retener talento, que toda empresa, parte de la estrategia realmente está, salvo empresas particulares, está a retener el talento, ¿no? Bueno, sigamos avanzando en la presentación. En la siguiente slide vamos a meternos en el tramo final de este bloque, que tiene que ver con qué proyectos aprobar, qué proyectos no aprobar. Bueno, acá empiezo con ¿por qué aprobaría un proyecto? Bueno, hay diferentes razones, ¿sí? La primera que van a ver en el listado es proyectos que por sí solos generan valor. O sea, puede ser que si yo lanzo un producto, por sí solo genera valor, ¿sí? No tiene ninguna cuestión por afuera, digamos. Es este producto y nada más. Después vamos a meternos con qué es crear valor cuando hablamos de proyectos de inversión, ahora, puede haber que hayan proyectos que crean valor, pero básicamente por sinergias, ¿no? O sea, y de hecho, en los 80 hubo un montón de compras, de adquisiciones, fusiones de compañías, y muchas eran más que nada por la sinergia, más que por la empresa en sí. Entonces, para dar un ejemplo concreto, que no quede en la nube, fíjense, imagínense que yo tengo un producto A, ¿sí? Y estoy viendo lanzar un producto B. O sea, puede ser que no tengan nada que ver el producto A y el producto B, o sea, que crea valor solamente lanzar ese producto B.
También puede ser que ese producto B, ¿sí? Cree valor, pero lo que más crea valor, ¿sí? Es que cuando yo vendo el producto B, me arrastra el producto A, por lo que ya está vigente, por lo cual voy a incrementar las ventas del A, ¿sí? Entonces fíjense que tal vez con una acción, si uno mira los números fríos, mira, vendí el producto A, no vendí el producto B, digamos, ¿sí? O no lo vendí en tanta cantidad, pero ojo que parte de esa venta del producto A, esa venta incremental, marginal, como hablamos en proyectos, se debe a haber tomado la decisión de lanzar el producto B, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero decir con que hay proyectos que generan valor a través de la sinergia, ¿sí? En mayor o menor medida, ¿sí? De hecho, cuando hay una compra o venta de una compañía, ¿sí? Sobre todo cuando hay una fusión, muchas veces lo que uno discute, o sea, es, ¿quién se queda con esa sinergia, ¿no? O sea, y esa es parte de la negociación del precio entre las dos partes que están negociando. Después, el tercer punto, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando les decía cuidado, porque puede ser que cree valor, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué significa eso, pero que en la foto de los ratios contables, ¿sí? O ratios financieros dan feo, ¿sí? Y eso tiene consecuencias, como les dije, en diferentes contrapartes, ¿sí? Que nos pueden afectar al valor del negocio. Y acá, como último punto, digo, proyectos estratégicos, entre comillas, acá lo digo estratégicos, y digo cuidado, digo, está bien. A ver, lo que quiero decir acá es que a veces, ¿sí? Uno dice, el que se enamora de piensen en esto, pensamos mucho tiempo invertimos muchas horas, ¿sí? En pensar un proyecto nuevo para la empresa. Estamos enamorados de ese proyecto, o sea, ¿por qué? Porque es nuestro, es parte nuestra. Y peor todavía, si venimos trabajando un mes y medio y todavía no validamos nada con nadie. Entonces, hundimos un montón de tiempo y esa es una trampa de la decisión, ¿no? Ya es más difícil de decir, bueno, ya está, no pasa nada. No, entonces tenemos mucho dolor si esto no camina. Entonces, fíjense, si uno no logra traducir en cifras, digamos, que permitan objetivamente decir que esto es bueno, digamos, para la empresa, y uno puede salir y decir, es algo estratégico. Entonces, yo muchas veces escuché esto es estratégico para la empresa. Y era como una manera de al resto decir, listo, no se hable más, hay que hacerlo, digamos. Entonces como que significaba, congelemos los análisis porque esto hay que hacerlo, es estratégico, digamos. Bueno, yo creo que hay proyectos que son estratégicos, digamos, y que realmente son así, pero tienen que ser muy justificados y tiene que haber involucramiento. Por supuesto que depende de la magnitud de la inversión, ¿no? Pero involucramiento desde la alta esfera, porque si va a ser algo estratégico y que esa va a ser la justificación, acuérdense que la estrategia, hay un involucramiento directo de la primera esfera de la empresa, que es en la dirección, tienen que opinar, digamos, ¿sí? Porque si no, tenemos el riesgo, es como todo, ¿no? ¿Es regla o excepción? No puede ser la regla. Bueno, probamos proyectos estratégicos, digamos, porque si no, pueden empezar a pasar proyectos que no sé si tenían mucho que ver con la estrategia y terminan siendo nocivos justamente para la compañía, porque no crean valor, como vamos a ver ahora, que es crear valor, ni tampoco están alineados a la estrategia. Vamos a la siguiente slide para ver, marcar algunas cuestiones que yo marco como claves para lanzar un proyecto, pero creo que la podemos hacer extensibles para la gestión del negocio. Punto número 1, estar bien sincronizado con el mercado. Creo que todos van a estar de acuerdo que eso es clave, digamos. Llegar tarde, y ya saben que podemos perder clientes y después perder ventas, y eso que puede generar. Llegar tarde o producir de menos, ¿no? O sea, quedarnos cortos con la estimación de producción. No está el producto que yo hago siempre, bueno, agarro este otro. Mira qué bueno, y es más barato. O es muy bueno. Bueno, ya ese cliente es difícil volver a recuperarlo y tal vez es costoso, porque tal vez tenemos que hacer promociones, bajar el precio, tal vez no queremos bajar el precio por cuestión de estrategia de posicionamiento. Entonces, la sincronización es muy, muy importante, ver el timing, digamos, de cuándo salir.
clave el pronóstico de ventas y, por tercer punto, saber analizar si crea o no valor un proyecto, ¿sí? Ahí vamos a meternos y vamos a la siguiente slide. Entonces, yo pregunto qué significa crear valor. Yo puedo decir, bueno, como resumen, aprobar proyectos, ¿sí?, que si yo los llevo a cabo van a incrementar el valor del negocio. ¿Qué es incrementar el valor del negocio? Bueno, si yo lo vendiera hasta este negocio, bueno, lo debería poder vender, si dicen proyectos que creaban valor, lo puede vender a un mayor precio, mayor valor que si hubiera tomado malas decisiones en términos de presupuesto de capital. ¿No se quiere vender el negocio? Bueno, significa que voy a tener mayor rentabilidad, ¿sí? Y fíjense lo que digo acá, mayor rentabilidad ajustada al riesgo. No significa que yo quiero ganar más rentabilidad que en la empresa X. No, si la empresa X tiene más riesgo que yo, ella tendrá que rendir más que yo, porque siempre uno tiene el vínculo, ¿no?, entre rentabilidad y riesgo. Mayor riesgo voy a exigir mayor rentabilidad. Entonces acá lo que voy a asegurarme es de que estoy ganando todo lo que debería ganar, ¿sí?, en base al riesgo que estoy tomando. Vamos a la siguiente slide y ahí vamos a ver que otra forma de decir exactamente lo mismo es que yo llevo adelante proyectos que me rinden, me entregan más, ¿sí?, que lo que yo obtendría en otros proyectos de riesgo similar. Muy importante esto, de riesgo similar. No hay que comparar peras con bananas, hay que comparar proyectos de riesgo similar. Si no, estamos comparando cosas totalmente distintas, ¿no? Bueno, claramente ese exceso de rendimiento, digo exceso porque no es un exceso, digo, es un extra, digamos, algo positivo, por eso lo pongo entre comillas. Ese exceso, entre comillas, de rendimiento es el que incentiva a los inversores a invertir en mi compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque, mirá, me conviene ir a la empresa en este caso, de Federico. ¿Por qué? Porque rinde más que si voy a cualquier otra de riesgo similar. Vamos a la siguiente slide. Métodos para hablar de creación de valor, hay un montón. Acá hay un listado extenso que no voy a mencionar porque lo pueden ver ustedes. Sí me parece importante marcar los dos, que son los más importantes, ¿sí? Son los más utilizados y también son los más importantes. Aparece también el método del payback, que es un método que lo que busca es medir cuánto tiempo tardo en recuperar la plata que puse, ¿no? Que en ciertos países es más importante que en otros, digamos. Si yo les digo, che, tenés una rentabilidad enorme, pero el flujo lo tenés dentro de 15 años, bueno, en un país con mayor inestabilidad va a ser más difícil que el inversor ponga la plata que en un país donde 15 años no es nada, digamos. En términos de incertidumbre me refiero. Entonces vamos a ver en la siguiente slide un par de ejemplos, ¿sí?, para darle un poquito de cierre a este bloque y entender cómo funciona esto del método del BAN, el método de la TIR. Supongan ustedes que tienen 100.000, 100 millones, lo que sea, para invertir. También piensen que en el mercado hay otras, el mercado puede ser mercado, digamos, bursátil, o puede ser otra empresa, ¿no?, que no cotiza en bolsa. Hay una alternativa de similar riesgo, lo repito, es muy importante, que rinde un 10%. Entonces yo les digo, ¿qué pasa si el proyecto que vos estás analizando en tu empresa rinde un 10%? Y la otra pregunta que vamos a hacer es, ¿qué pasa si rinde un 15%? Vamos a la siguiente slide, así vemos el caso del 10%. Fíjense, al fin y al cabo, si en el mercado puedo obtener el 10%, si yo destino este capital que tengo disponible para invertir, es parte de mi presupuesto de capital, si yo lo invierto en el mercado, y bueno, se transformarán esos 100 millones, supongamos, en 110 millones. Y si meto la plata en mi proyecto, ¿en qué se va a transformar? Bueno, es como rinde un 10% el proyecto, esa es la TIR del proyecto, se va a transformar esos 100 en 110. Entonces, ¿tengo algún diferencial, digamos, por invertir en este proyecto y no en el otro? No, ¿sí? No estoy creando valor en ese sentido. Un inversor
entre invertir en mi compañía o invertir en otra, como son similares a nivel riesgo, va a estar como en el punto de indiferencia. Ahora, en la siguiente slide que vamos a ver, en esta que vemos del 15%, fíjense que ahí el mercado sigue entregándome 110, pero el proyecto, si yo invierto 100 millones, se va, al cabo de un año, para simplificar, se va a transformar en 115 millones. Fíjense que lo que estaría generando, estaría creando valor, ¿sí?, de 5 millones al cabo de un año. Entonces, creamos valor por 5 millones hoy, si la empresa, digamos, tuviera la venta, supongamos, este proyecto aislado, si yo lo quisiera poner a la venta, ¿vale 5 hoy? Y no, porque esos 5 están expresados dentro de un año. Dentro de un año valdría 5. Yendo a la siguiente slide, van a ver un poquito la traducción de esos 5 en términos de hoy, ¿no? Hoy nos interesa saber cuánto agrega de valor, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si yo cambiamos la forma de pensar en el mercado para obtener 115, ¿sí?, ¿cuánto tengo que invertir? Y si el mercado me rinde un 10%, hoy tendría que invertir 104,5 millones, porque esos 104,5 cuando los capitalizo al 10% se van a transformar en 115. Ahora, ¿cuánto tengo que invertir en mi proyecto para obtener 115? 100 millones nada más, porque rinde un 15, no un 10%. Entonces, ¿cuánto me estoy ahorrando? Bueno, en términos de hoy, un 4,5. Y ese es el valor que uno le está agregando, ¿sí?, a la compañía, o lo que vale adicional este proyecto. O sea, rinde lo que tiene que rendir y encima te hace ahorrar un 4,5. Ese sería, digamos, una forma de ver la creación de valor. Entonces, para darle un cierre, en la última slide, esta que estamos presentando, acá les dejo una especie de cierre, digamos, donde van a ver un resumen, muy resumen, de todos los puntos que estuvimos hablando a lo largo de toda esta charla. Vimos las diferencias que había entre un plan financiero, un plan estratégico, presupuesto de capital. Hablamos de qué es un plan estratégico, qué es el norte, digamos, quién participa. Hablamos de un plan financiero, si es de mediano plazo, largo plazo, depende en qué entorno estamos parados. Hablamos de lo que es el BAU, presupuestos de capital. Hablamos de lo importante del involucramiento de toda la empresa en lo que es el presupuesto. Y por último, nos metimos un poquito con esto de qué es crear valor, ¿no? Cómo podemos asegurarnos de que aprobamos proyectos que crean valor para la empresa. Bueno, van a tener mi correo para hacer consultas, si queda alguna consulta. Pero bueno, los vuelvo a felicitar por haber participado, por haber dedicado parte de su tiempo, de su agenda a esta charla, y bueno, nos estamos viendo pronto.